ya un delito. Ya está en el estudio Luis Fernando García, él es el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, es abogado por la Universidad Iberoamericana, en donde también impartió clases. Es candidato a maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Lund en Suecia. Ha trabajado para el Centro Danés de Derechos Humanos y la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. Luis Fernando, bienvenido a nueva cuenta a Foro Global. Gracias por la invitación, Genaro. Hoy platicábamos hace un par de meses sobre este tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hicimos una entrevista larga contigo y con Gisela Pérez de Hacha hablando sobre los derechos digitales y en ese momento hablábamos un poco de cuál era el estado de las cosas, ¿no? ¿Por qué no le recordamos a la gente cómo estaban los derechos o si no existían el tema de los derechos digitales en el Tratado de Libre Comercio que ahorita están renegociando y sobre el que también persiste una completa opacidad? Bueno, claro. Tal vez para la gente sí sea, digamos, difícil entender por qué estamos hablando de derechos digitales en un tratado comercial. Uno pensaría que se trata de tarifas, de impuestos, de aranceles, pero desgraciadamente estos vehículos que son los tratados comerciales se han utilizado por corporaciones principalmente y por gobiernos también para impulsar políticas que quieren imponer a países que están siendo parte de esos tratados comerciales. Y por mucho tiempo ha habido una intentona principalmente de las industrias del entretenimiento en los Estados Unidos, también de los las grandes corporaciones de tecnología, también principalmente estadounidenses, de utilizar los tratados comerciales para impulsar agendas que son benéficas para sus negocios. Del lado de las empresas de entretenimiento, pues buscan que en los capítulos de propiedad intelectual se generen mayores protecciones legales, sanciones más punitivas para infracciones a derechos de autor, posibilidades de censurar Internet cuando hay una sospecha de violaciones a derechos de autor, y por el lado de las empresas de tecnología buscar principalmente impedir que los países adopten normas de privacidad que impidan a ellos hacer negocio con los datos de sus usuarios. Claro, por ejemplo, déjame tenerme tantito ahí. En el caso de derechos de autor en la industria del entretenimiento, una película, por ejemplo, que tiene no sé cuántos años de derechos de autor, lo que estas empresas buscan es que en un acuerdo comercial se protejan más años, ¿no? Todavía, y que si alguien sube un torrent o en YouTube o en una plataforma en la que te guste ver videos, suban alguna de estas películas, el gobierno esté obligado a bajarla inmediatamente porque está violando derechos de autor, ¿no? Ese tipo de cosas. A grandes rasgos, ¿no? Hay muchos detalles. Muchos más detalles, obviamente. Y piratería, entonces que se castigue todavía mucho más, que si en Tepito están vendiendo la película que está en el cine o cosas así, ¿no? Claro, también temas de medicinas, por ejemplo, que haya términos de protección mayores, pero uno pensaría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? La realidad es que este tipo de normas y expansiones del derecho de autor tiene consecuencias para el interés público. Claro. Por ejemplo, el caso de las medicinas, subir unos años a las patentes de las medicinas incrementa, por ejemplo, de manera bestial el costo, por ejemplo, para los sistemas de salud pública. Claro. El caso de derechos de autor, los términos de protección tan amplios, México tiene el más amplio, nadie en el mundo tiene 100 años después de la muerte. Wow. Eso genera pérdida de conocimiento. Hay la gran mayoría de las obras de conocimiento científico y cultural se pierden, no están disponibles en el mercado porque el término de protección es tan amplio que no hay quien los conserve, quien los mantenga viables, y estamos perdiendo inclusive conocimiento. Hay muchos estudios de cómo estos términos de protección afectan al interés público y ni siquiera le tienen una ventaja a los autores, ¿no? A lo mejor hay alguna ventaja para ciertas industrias muy particulares, como por ejemplo Disney, siempre se ridiculiza con que cada vez que va a expirar el derecho de autor de Mickey Mouse, hay una expansión del derecho de autor, ¿no? Entonces, son esas industrias las que utilizan los tratados comerciales para tratar de negociar pues condiciones más favorables para sus intereses muy particulares, pero muy frecuentemente con perjuicios para el interés público. El tema de los medicamentos me parece muy interesante porque otros países como India y Brasil, por ejemplo, han mandado al diablo las patentes, literal, y ahora tienen industrias, por ejemplo, de creación de medicamentos genéricos, sobre todo para VIH-Sida, para cáncer, ya ha beneficiado el costo para los sistemas de seguridad, de salud pública, perdón, para la vida de los pacientes y demás, pero en México todavía no tenemos nada de eso, ¿no? ¿Cómo estaba en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte regulado esto? ¿Y qué es lo que están temiendo ustedes desde la red y desde el activismo digital? Sí, en realidad, digamos, México tiene muchos acuerdos internacionales, no nada más con Estados Unidos, también como parte de otros convenios. Sí. Pero en realidad, sin saber los detalles, porque no se han hecho, y es un poco... Nos han dado bullets nada más. Bullets, ¿no? Pero de los bullets se sugiere que habría una expansión de las obligaciones de protección de derechos de autor, a pesar de que México tiene 100 años, podría reducirlo de manera considerable si lo decidiera, sin violar ningún tratado internacional, y de hecho sería deseable para el interés público. Sin embargo, este tratado parecería que limitaría las posibilidades de que México de manera soberana decida
pues favorecer la cultura y el conocimiento, reduciendo los términos de protección que no benefician al interés público. ¿Cuál es el estándar más o menos, el promedio de...? 50 años 50. Es el normal, hay países que tienen 70, 75, sin embargo, o incluso los que tienen 50 años, muchos están buscando reducirlo porque, insisto, se generan efectos nocivos para el interés público, no se beneficia el conocimiento. Sí, también cuestiones que tienen que ver con la observancia de derechos de autor en Internet. Parece que también se estaría cediendo a un mecanismo que se conoce como notificación y retirada, notice and takedown en inglés, a través del cual se obligaría a que con la mera sospecha de una violación de derechos de autor, una plataforma como por ejemplo YouTube o Google o cualquier plataforma que permita la publicación de información en Internet tenga la obligación de bajarlo sin hacer preguntas. Eso se ha documentado cómo ha sido abusado de manera hasta ridícula en los Estados Unidos, censurando videos de bebés, pero también videos con contenido político, documentales, por ejemplo, críticos de presidentes sudamericanos, incluso hasta por ahí algún video de una de las pifias de Peña Nieto. La propia presidencia utilizó la ley de derechos de autor estadounidense para bajarlo de YouTube, aunque bueno, no fue exitosa porque al final de cuentas salió por otros lados el video. La canción de Infrastructure, ¿no? También, por También, o el video contra el gobernador, exgobernador de Veracruz con esta canción de Rudy Cursi, por ejemplo. Tiene consecuencias reales para la libertad de expresión, ¿no? Y hay otros aspectos que se ha intentado empujar de manera consistente por esas industrias y que me preocupa que, por ejemplo, el gobierno electo hable mucho de que se preserva la soberanía, por ejemplo, en el tema energético, pero no estoy tan seguro de que estén tan conscientes de si se preservó la soberanía del Estado para aplicar políticas que han anunciado que son sus políticas, política de seguridad alimentaria, de política cultural, de privacidad, de medio ambiente, y me temo que lo más probable es que lo que negoció Trump y Peña fueron reglas que favorecen a ciertos intereses comerciales y que reducen la soberanía del Estado para tomar decisiones que beneficien el interés público. Ahora, como mencionábamos, todo está todavía muy opaco, pero tú formas parte de una red de activistas que defienden derechos digitales y que además tienen, ahora sí que son activistas sin fronteras. ¿Tienes contrapartes en Estados Unidos y en Canadá? ¿Qué es lo que dicen tus contrapartes también respecto a esto? ¿Qué está planeando hacer si de repente nos salen con que el tratado es el TPP a la N? Pues, como mencionaba, el problema de estos mecanismos de tratados comerciales es que en realidad la posibilidad de incidencia desde sociedad civil es muy limitada. Implica muchos recursos, no te dejan entrar, no estamos invitados al cuarto de junta, por ejemplo, que además a ellos tampoco les enseñan todo. Entonces es difícil incidir, ¿no? A la hora que salgan los textos, insistiremos en la necesidad de que el procedimiento, por ejemplo, de revisión por parte del Senado y de aprobación, no sea cosmético y no sea una farsa, sino que haya un verdadero análisis y digamos, son los costos que tienen que asumir por mantener a la sociedad en la oscuridad respecto de lo que está contenido. Seguramente habrá muchas presiones económicas y financieras y de algún sector también privilegiado en el país que intentará que pase este tratado fast track, pero la única opción que nos deja la sociedad civil es levantar la voz y analizar el texto y explicar por qué es que este texto del Tratado de Libre Comercio, en su caso, lo estamos sugiriendo a partir de lo que se ha publicado, amenaza al interés público y amenaza la soberanía del Estado para decidir sobre sus propias políticas en beneficio de sus ciudadanos. Pues en cuanto esté el tratado, cuando conozcamos todo el contenido, vente para que desmenucemos cada uno de estos puntos y hablemos de estos Encantado. temas. Muchas gracias, Luis Fernando, alias @tumbolian en redes sociales, en Twitter. Gracias por estos minutos. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito para que continúes con mi compañero Eric Camacho y las noticias aquí en Foro TV y por lo pronto, muy buenas noches.